Bueno, jóvenes, como sabemos, hoy día tenemos que ver la parte de semiología. Semiología, cabeza, cuello, tórax es extremadamente amplio. Vamos a ver algunos pasos semiológicos que creo que se pasan por alto cuando realizamos nuestro aprendizaje en semiología y que podemos reforzar en práctica. Primero vamos a ver examen del fondo de ojo. El examen de fondo de ojo se utiliza un oftalmoscopio para realizar el fondo de ojo. Entonces se utiliza un oftalmoscopio a 0 dioptrías. Tiene números, ¿verdad? El oftalmoscopio se usa a 0. En un ambiente oscuro y se observa directamente la pupila. Cuando nosotros observamos la pupila, vamos a ver hacia el fondo una coloración amarillenta. Pero tienen que tomar en cuenta que la coloración que van a ver amarillenta es pequeña, solamente esta parte van a poder ver. Entonces el fondo de ojo es grande. Se va y se busca una vena o una arteria y con esa se guía hacia la papila. Miren ahí y te guías a la parte media y llegas al disco óptico. Y en el disco óptico es lo que ves alrededor, la coloración, la forma. Una vez que terminas de ver el cono, vas a ir ahora hacia los lados, del medio hacia externo, siguiendo los vasos. Externo, externo, externo. Y terminas con la exploración de lo que es la mácula. Lo mismo se repite al otro lado. Pero, ¿qué es lo que buscamos? ¿Cómo se ve el fondo de ojo si es que tuviera que tener patología? Entonces aquí vemos características del fondo de ojo. Un fondo de ojo normal, que tiene su mácula, su fobia, la papila del nervio óptico y su excavación fisiológica, ¿verdad? Ahí vemos. Esa es una estructura normal. Pero obviamente van a existir patologías de fondo de ojo. Especialmente se ve en lo que es muy groseras, cuando hay aquí, por ejemplo, muy chico, pero
Aquí, por ejemplo, hay unos algodones, ¿verdad? Y aquí está mucho más grosero. Entonces, en estos fondos de ojos son patológicos, que buscamos primero que el número de lesiones que están en relación con puede ser con diabetes, puede ser con presión alta. En lo que es en la presión alta, principalmente se ve el abombamiento. Miren, aquí está el abombamiento de lo que es el cono, el, donde llega el nervio óptico, como si estuviera intentando salirse. Obviamente también se ve hemorragias dentro del fondo de ojo, se ve exudados y aquí las edemas de papilas. Hay edemas de papilas fácilmente que se notan, los agudos, pero hay otros edemas de papila que son un poco más crónicos, que tenemos que ver la degeneración del nervio en el medio. Pero como ustedes ven acá, en el fondo de ojo tiene que ser una patología bastante notoria para que nosotros veamos. Y de además que sea emergencia. Si le ponemos fondo de ojo, edema de papila, nos va a mostrar aquí edema precoz, ¿ven? Ahí va a haber un edema, como si estuviera saliéndose el nervio. Aquí es un edema agudo, un edema crónico y un atrófico. Entonces, es importante recordar esta parte que a veces queda, obviamente, sin respuesta, sin revisar en lo que es la parte teórica e incluso la semiológica. Asimismo, también utilizando la misma herramienta con diferente acceso que es el otoscopía. Entonces se tracciona el pabellón auricular y se introduce el otoscopio. En esto muy importante, esta punta de otoscopio, escojan el más grueso que entre a ese conducto. Si escogen el muy delgadito, no se va a ver toda la membrana timpánica. Entonces aquí vemos el tímpano. Se le ve la pars tensa, la pars flácida, es decir, la parte tensa, la parte flácida. Se ve el yunque, el martillo y el cono luminoso. Lo principal es ver que las características de los tejidos son no inflamatorios, no hay exudado, está casi transparente. Entonces se puede observar. Y se hace el examen del otro oído. Lo que nosotros tenemos que ver en lo patológico de, del conducto auditivo, primero es lo normal, ¿no? Aquí vemos que están la pars flácida, la pars densa, el yunque, el martillo, el cono.
Está perfecto, eso no hay problema. Pero a veces la membrana timpánica no es transparente totalmente. Esta es una timpanoesclerosis, es por la edad. Normalmente por la edad se va esclerosando la membrana timpánica. Hay también inflamaciones, miren, de la membrana timpánica. Ven como si estuviera tensa, como queriendo salir un líquido hacia la superficie, ¿verdad? No se nota claramente las estructuras que vimos anteriormente. Esto es una inflamación, es una patología inflamatoria. Puede ser una otitis media, ah, o alguna cosa. Aquí hay una perforación. ¿Ven? Hay una perforación, está perforado el tímpano. Entonces vemos aquí perforaciones, diferentes tipos de perforaciones que son secundarias a traumatismos. A veces se hurga mucho la oreja con cotonetes y llegan a perforarse la oreja. Entonces, la oreja es un poco más fácil del tímpano de evaluar porque buscamos primero perforaciones. Segundo, buscamos inflamaciones. Si no hay inflamaciones o perforaciones o abombamientos como esto, ¿ven? Está bien abombado. Es una patología ya que tiene que ir al otorrinolaringólogo. Lo que nosotros queremos, cosas groseras, inflamación, otitis media, perforación, otitis externa, tenemos que ver las características. No se olviden que tiene que verse más o menos así, con pocas variaciones. Obviamente este, Doutor, ¿sí? em caso de perfuração, o que hace? Depende de dónde es la perforación. Si hay una perforación entre las 11 y las 5 acá más, bueno, donde hay una perforación. Si hay una perforación entre las 11 y las 5, normalmente con vitamina A, E y D se cierra, dice, si es aguda. Pero si hay una perforación en este otro lado, tiene que ser sutura. Porque este paciente con una perforación no escucha nada. Este no escucha nada. Entonces hay que suturar. Entonces trabajo es ver que hay una perforación y la solución es el otorrino. El otorrino dirá qué tratamiento, cuánto tiempo, y si aún así no cierra espontáneamente, hay que suturar. ¿Listo? Lo mismo en la Ah, doutor, boca. graças. En en la boca hay que evaluarlo. Entonces ahí se ve la úvula, el pilar posterior, el pilar anterior y en el medio las amigas.
¿Cómo se ve las amígdalas? Bueno, eso no es muy difícil, pero si ustedes ven, aquí vemos. Esta es una amigdalitis con placas de pus. Hay una hipertrofia de las amígdalas que se llega a observar. Entonces, todo el tejido alrededor está inflamado, ¿ven? Todo el tejido inflamado. Cuando hay un poquito de manchas arriba, así, miren, acá unos puntitos. Esto es más patognomónico de una amigdalitis por estreptococo. Mucho cuidado cuando vean esto. Hay que ponerle penicilina para evitar la fiebre reumática, especialmente si es niño. Mucho cuidado con esto, ¿ya? Pero como ven, no es difícil estas partes, es todo lo contrario, extremadamente sencillo y simple. Otra cosa que nos llama la atención es la evaluación de los ganglios. La evaluación de los ganglios a nivel de la cabeza y del cuello. Aquí van a mostrarnos cuáles son los ganglios que tenemos que ver. Primero buscamos si se ven. Después palpamos. Palpamos los preauriculares, retroauriculares, occipitales, los tonicilares, submandibulares, submentonianos, superficiales cervicales, posteriores cervicales y también termina con los supraclaviculares. Si en cualquier momento vos encuentras algún ganglio, se para y se ve tamaño, localización, si hay dolor, bordes, esas cosas. Después examinamos la glándula tiroides. Para examinar la glándula tiroides se necesita una iluminación lateral. Entonces, para evaluación de la glándula tiroides y los ganglios es eso. Otra cosa que he visto importante en relación a la semiología del tórax la semiología del tórax hemos practicado un montón, pero es importante la auscultación, escuchar algunos ruidos. Se escucha, ¿verdad? No, doctor. ¿No escuchan? No. Are intermittent, Ahora, non-musical, and brief, like No, dots in tampoco. ¿se escucha o no?
Fine crackles are soft, high-pitched, and very brief. Ahora se escucha. Sí. Ya. Coarse crackles are louder, lower pitched, and longer. Entonces, todos estos son ruidos adventicios. Compared to crackles, wheezes and ronchi last much longer and sound more musical. Wheezes are relatively high-pitched and have a hissing or shrill quality. Entonces, los anteriores eran crépitos. Estos son sibilancias. Ronchi have a lower-pitched snoring quality. Estos son roncos. Coarse crackles Entonces, es muy importante en escuchar los crépitos. Estos son finos. coarse Perdón, un crackles- poquito. crackles Más atrás vamos a ver. are intermittent, non-musical, and brief, like dots in time. Fine crackles are soft, high-pitched, and very brief. Coarse crackles are louder, lower pitched, and longer. Estos son más gruesos. Compared to crackles, wheezes and ronchi last much longer and Estos son sibilancias, cuando hay obstrucciones. Sibilancias y roncos cuando es más grueso, por la sound more obstrucción. musical. Wheezes are relatively high-pitched and have a hissing or shrill quality. Ronchi have a lower-pitched snoring quality. Entonces, Two basic cuando encontramos crépitos, normalmente estamos hablando de un proceso infeccioso, una neumonía, una bronconeumonía. Cuando encontramos sibilancias, estamos hablando de un proceso obstructivo. Más frecuente, un asma. Entonces, estos sonidos son los que tenemos que ir practicando para escuchar en los diferentes tipos de semiología. Obviamente, si vamos más menudo, cada una de las características patológicas de neumonía va a tener sibilancias largas, crépitos, roncos, base, mate, etcétera. Pero no estamos en esa parte. Lo que quería que recuerden cómo se escuchaban las sibilancias, cómo se escuchaba el crépito y cómo se escucha el roncos, de una manera sencilla y simple. Díganme, ¿hay alguna duda, pregunta? Pneumonia são crépitos, doutor? Sí, bronconeumonía. Bueno, también va a haber a la percusión va a haber mate, ¿no? En las bases pulmonares. De onde se vê roncos? Cuando es la obstrucción más alta, es decir, cuando hay, por ejemplo, estos ancianos que no ven, que no respiran muy profundo, es decir, respiran superficial. Entonces, tienen solamente una respiración superficial y se llenan de
secreciones a nivel de los bronquios grandes, incluso en la tráquea, y entonces ahí se escuchan roncos. En lo que es neumonía, lo que preguntó antes, estos estertores crepitantes, sobre todo aparecen al final de la inspiración, por si acaso. ¿Ya? Si queremos hilar más frío. Obviamente nuestro trabajo no es diagnosticar ni neumonía ni infecciones. Cirugías son otro tipo de procedimientos, pero para recuerdo. Ya. ¿Alguna otra duda, pregunta? El día es 23 de febrero, ¿no? Bruna, Presente. Ana Beatriz, Presente. Paulo, Enrique, Presente. Graciele. Presente. Doutor, eu tenho uma observação. É que na primeira aula eu faltei. Então, vocês não sabia do acordo para ingressar 30 minutos antes. Por isto que todos os dias estou entrando um pouco com retraso, por não sabia de antes. Quem peço perdão. No se preocupe. Yo entiendo que no todos están ahí pendientes de los acuerdos, pero por eso no le hago ninguna tipo, esta semana al menos, hasta que nos acostumbremos, no hago ningún tipo de comentario. Ya como usted Gracias. misma se ha dado cuenta, la próxima semana ya va a estar 12:30. De todas Sí, maneras, sí. en la plataforma está todo. Gracias. También la grabación se va a poner en la plataforma. Vamos a ir Gracias. viendo ya desde mañana temas más relacionados con nuestro campo de cirugía 1. Y como ya les he dicho, si el tema es largo, se queda 1. Si el tema es corto, directamente nos vemos mañana, si no hay más preguntas. Listo, chicas, chicos, nos vemos el día de mañana. Que les vaya bien. Vamos a ver si hacemos un caso clínico o vemos métodos diagnósticos. ¿Listo? Nos vemos mañana. Ya, Gracias. doutor, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.